La lluvia golpeaba violentamente los cristales de la ventana del apartamento de Pedro Alonso, creando un ritmo hipnótico que apenas conseguía calmar su inquietud. Hacían exactamente 3 semanas que Marcos Vega había desaparecido sin dejar rastro, y cada día que pasaba, la angustia se apoderaba más de él. Pedro observó la fotografía que tenía sobre su escritorio. Él y Marcos en la universidad, sonriendo despreocupadamente, ajenos al destino que les esperaba. «Maldita sea, Marcos. ¿Dónde te has metido?», murmuró mientras encendía su 10º cigarrillo del día. Pedro Alonso, de 35 años, era uno de los periodistas de investigación más respetados de Madrid. Su rostro angular, marcado por noches de insomnio y años de perseguir la verdad, reflejaba una determinación que rayaba en la obsesión. Sus ojos verdes, normalmente brillantes con la chispa de la curiosidad, ahora mostraban la preocupación de quien ha perdido algo muy valioso. El teléfono sonó bruscamente, interrumpiendo sus pensamientos. Pedro se abalanzó sobre él con la esperanza de que fuera Marcos, pero la voz al otro lado de la línea lo decepcionó. «Pedro, soy Elena Ruiz. Tengo información sobre tu amigo». La voz femenina sonaba nerviosa, casi temerosa. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe de Marcos?». Pedro sintió cómo su corazón se aceleraba. «No puedo hablar por teléfono. Nos vemos en el Café Central a las 9. Ven solo. Y Pedro, ten mucho cuidado. Hay gente muy peligrosa involucrada en esto». La línea se cortó antes de que Pedro pudiera hacer más preguntas. Se quedó mirando el teléfono durante varios segundos, sintiendo como una mezcla de esperanza y temor se apoderaba de él. Era la primera pista real que tenía en 3 semanas. Miró el reloj, las 7:30. Tenía hora y media para prepararse para lo que podría ser el encuentro más importante de su vida. Se dirigió al baño, se duchó rápidamente y se afeitó, tratando de aparentar normalidad mientras su mente no dejaba de dar vueltas a 1000 posibilidades. Marcos Vega había sido su compañero de habitación en la Universidad Complutense, y desde entonces, más que un amigo, había sido como un hermano para él. Ambos habían estudiado periodismo y habían soñado con cambiar el mundo a través de sus investigaciones. Mientras Pedro se había especializado en casos de corrupción política, Marcos se había interesado por los temas económicos y empresariales. La última vez que había visto a Marcos fue un viernes por la noche, hace exactamente 21 días. Habían quedado para cenar en su restaurante favorito, El Rincón Secreto, un pequeño local en el barrio de Malasaña donde solían reunirse para intercambiar información sobre sus respectivas investigaciones. «Pedro, creo que he descubierto algo grande», le había dicho Marcos esa noche, con una expresión extraña en el rostro, mezcla de emoción y preocupación. «Algo que podría cambiarlo todo». «¿De qué se trata?», había preguntado Pedro, intrigado por el nerviosismo inusual de su amigo. «Todavía no puedo contarte todos los detalles. Necesito confirmarlo primero. Pero involucra a gente muy poderosa, Pedro. Muy poderosa». Marcos había mirado a su alrededor nerviosamente. «Si algo me pasa, quiero que sepas que todos mis archivos están en la caja fuerte del banco. Tú eres el único que tiene acceso además de mí». Pedro había tratado de que Marcos le contara más, pero su amigo se había mostrado evasivo, prometiendo revelarle todo en unos días. Esos días nunca llegaron. El lunes siguiente, Marcos no apareció en su oficina. Su secretaria, Carmen, llamó a Pedro preocupada porque era la primera vez en 5 años que Marcos faltaba al trabajo sin avisar. Pedro había ido inmediatamente al apartamento de Marcos, pero no encontró nada fuera de lo normal. La ropa estaba en su lugar, no faltaba dinero, su pasaporte seguía en el cajón. Era como si simplemente se hubiera esfumado. La policía había abierto una investigación, pero después de 2 semanas sin pistas, el caso había pasado a segundo plano. Probablemente se fue por voluntad propia, le había dicho el inspector García. A veces la gente necesita desaparecer por un tiempo. Aparecerá cuando esté listo. Pero Pedro conocía a Marcos mejor que nadie. Jamás habría desaparecido sin decir nada, especialmente cuando estaba tan cerca de descubrir algo importante. Algo había pasado, algo malo. A las 8:15, Pedro salió de su apartamento. El Café Central estaba a 15 minutos caminando, pero decidió llegar temprano para observar el lugar, y asegurarse de que no había nada sospechoso. La lluvia había parado, pero las calles seguían mojadas, reflejando las luces de los faroles como espejos rotos.
El Café Central era un lugar clásico madrileño, con sus paredes forradas de madera oscura, lámparas de cristal y un ambiente que invitaba a las conversaciones confidenciales. Pedro llegó a las 8:45, pidió un café solo y se sentó en una mesa desde donde podía observar tanto la entrada como la salida trasera. A las 9 en punto exactamente, una mujer entró al café. Pedro la reconoció inmediatamente como la persona que lo buscaba, aunque nunca la había visto antes. Había algo en su manera de caminar, en cómo observaba a su alrededor, que gritaba precaución y miedo. Elena Ruiz tendría unos 30 años, cabello negro ondulado que le llegaba hasta los hombros, ojos marrones profundos y una belleza natural que no necesitaba maquillaje para destacar. Vestía un abrigo negro elegante y llevaba un bolso pequeño apretado contra su pecho, como si contuviera algo muy valioso. Se dirigió directamente a la mesa de Pedro, como si lo conociera de toda la vida. ¿Pedro Alonso? Preguntó con voz suave pero firme. Sí, soy yo. Usted debe ser Elena Ruiz. Pedro se puso de pie para saludarla. Gracias por contactarme. Siéntese, por favor. Elena se sentó frente a él, pero mantuvo la mirada alerta, observando constantemente la puerta y las otras mesas. Pedro notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Quiere algo de beber? Ofreció Pedro. Un té, por favor. Elena parecía necesitar algo para calmar sus nervios. Pedro hizo señas al camarero y pidió el té. Luego se inclinó hacia adelante, tratando de no parecer demasiado ansioso. Usted dijo que tenía información sobre Marcos. Por favor, cuénteme todo lo que sepa. Elena miró a su alrededor una vez más antes de hablar, y cuando lo hizo, su voz fue apenas un susurro. Marcos estaba investigando algo muy peligroso, Pedro. Algo que involucra a una organización que no debería ser investigada. ¿Qué tipo de organización? Se hacen llamar los custodios. Oficialmente no existen, pero controlan más de lo que imaginas. Política, economía, medios de comunicación. Tienen poder para hacer desaparecer a la gente, Pedro. Y creo que eso es lo que le pasó a tu amigo. Pedro sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Cómo sabe todo esto? ¿Quién es usted realmente? Elena bajó la mirada hacia sus manos, que ahora temblaban más visiblemente. Trabajaba para ellos. Era su analista financiera. Mi trabajo consistía en hacer que ciertas transacciones parecieran legítimas. Blanqueo de dinero a gran escala, Pedro. Billones de euros procedentes de actividades que prefiero no mencionar. ¿Y qué tiene que ver Marcos con todo esto? Marcos había descubierto algunas de nuestras operaciones. De alguna manera había conseguido documentos internos, transferencias bancarias, incluso grabaciones de conversaciones. Tenía evidencia suficiente para destruir a la organización completa. El camarero trajo el té de Elena, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Pedro esperó a que se alejara antes de continuar. ¿Dónde está Marcos ahora? Elena tomó un sorbo de té, tratando de ganar tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sé, Pedro. Esa noche, hace 3 semanas, recibí una llamada de emergencia. Me dijeron que Marcos Vega había sido neutralizado, y que debía eliminar todos los archivos relacionados con él. Pero yo no pude hacerlo. ¿Por qué no? Porque había visto su fotografía en los archivos. Sabía que tenía familia, amigos. Era una persona real, no solo un problema que resolver. Elena se secó una lágrima que rodaba por su mejilla. Esa noche decidí que tenía que salir de la organización. Pero salir no es fácil, Pedro. Ellos no permiten renuncias voluntarias. Pedro sintió como la rabia y la desesperación se apoderaban de él. ¿Está muerto? ¿Mataron a Marcos? No lo sé. Cuando dijeron neutralizado podría significar muchas cosas. Podrían tenerlo prisionero, podrían haberlo enviado lejos. O sí, podría estar muerto. Elena apretó su bolso contra su pecho. Pero tengo algo que podría ayudarte a encontrar respuestas. Pedro se inclinó más hacia adelante. ¿Qué es? Elena abrió su bolso y sacó una pequeña memoria USB. Aquí están todos los archivos que Marcos había recopilado, más información adicional que conseguí antes de escapar. Nombres, ubicaciones, cuentas bancarias, todo. Pero Pedro. Elena lo miró directamente a los ojos. Si decides seguir investigando esto, estarás firmando tu sentencia de muerte. Ellos no perdonan, y no olvidan.
Pedro tomó la memoria USB sin dudarlo ni un segundo. Marcos es mi hermano, Elena. No puedo abandonarlo. Haré lo que sea necesario para encontrarlo. Elena asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Sabía que dirías eso. Marcos me habló de ti muchas veces. Decía que eras la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. ¿Marcos le habló de mí? ¿Cuándo? ¿Cómo se conocían? Marcos me contactó hace 2 meses. De alguna manera había averiguado mi identidad y mi papel en los custodios. Me ofreció protección a cambio de información. Al principio pensé que era una trampa, pero luego... Elena hizo una pausa. Luego comencé a confiar en él. Era diferente de todas las personas que había conocido. Genuino, honesto, valiente. Pedro notó algo en la voz de Elena al hablar de Marcos, algo que iba más allá de la simple cooperación profesional. Elena, ¿había algo más entre ustedes y Marcos? ¿Algo personal? Elena se sonrojó ligeramente y bajó la mirada. Marcos es una persona extraordinaria, Pedro. Sí, habíamos desarrollado sentimientos el uno por el otro. Íbamos a encontrarnos esa noche para hablar sobre nuestro futuro juntos. Pero él nunca apareció. Pedro sintió una punzada de dolor por su amigo. Marcos finalmente había encontrado el amor, y ahora ambos estaban en peligro por culpa de esta maldita organización. Elena, ¿dónde puedo encontrar a los custodios? ¿Tienen alguna sede, algún lugar de operaciones? Tienen varias ubicaciones, pero la principal está. Elena se detuvo abruptamente y palideció. Sus ojos se fijaron en la entrada del café. Pedro se giró para ver qué había captado su atención. 2 hombres vestidos de traje negro habían entrado al café y observaban directamente hacia su mesa. Uno de ellos, alto y rubio, habló brevemente por un teléfono móvil antes de empezar a caminar hacia ellos. Tenemos que irnos. Ahora. Elena se puso de pie rápidamente, pero el otro hombre se había posicionado cerca de la salida trasera. Pedro se levantó también, guardando la memoria USB en su bolsillo interno. ¿Hay otra salida? El baño. Hay una ventana pequeña que da al callejón. Elena tomó su abrigo. Pedro, escúchame bien. Si nos separan, si algo me pasa, ve al apartamento de Marcos. En su biblioteca, busca el libro Don Quijote de la Mancha. Dentro encontrarás otra copia de todos los archivos y una dirección. Es ahí donde podrías encontrar respuestas. El hombre rubio estaba cada vez más cerca. Pedro pudo ver que llevaba algo bajo su chaqueta, probablemente un arma. Vamos. Pedro tomó la mano de Elena y se dirigieron rápidamente hacia los baños. El baño estaba vacío, y efectivamente había una ventana pequeña que daba a un callejón trasero. Pedro la abrió y ayudó a Elena a salir primero, luego saltó él. El callejón estaba oscuro y lleno de contenedores de basura. Podían oír voces airadas desde dentro del café. Por aquí. Elena lo guió hacia la izquierda, donde el callejón conectaba con una calle más amplia. Corrieron en silencio durante varios minutos, zigzagueando entre calles y callejones hasta que Elena se detuvo junto a un coche aparcado. Es mío. Sacó las llaves de su bolso. Sube. Pedro no dudó. Se subió al asiento del pasajero mientras Elena encendía el motor. Salieron rápidamente del barrio, dirigiéndose hacia el sur de Madrid. ¿A dónde vamos? Preguntó Pedro, aún con la adrenalina corriendo por sus venas. A un lugar seguro donde puedo mostrarte el resto de la información. Tengo un piso franco que los custodios no conocen. Al menos, espero que no lo conozcan. Pedro observó el perfil de Elena mientras conducía. Incluso en esta situación de peligro, no podía negar que era una mujer hermosa. Pero había algo más que su belleza física lo que lo atraía. Era su valentía, su determinación de hacer lo correcto a pesar de los riesgos. Elena, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está arriesgando su vida para ayudarme? Elena mantuvo la vista fija en la carretera, pero Pedro notó que sus nudillos se habían puesto blancos de tanto apretar el volante. Porque durante 3 años trabajé para gente que destruye vidas sin pensarlo 2 veces. Porque ayudé a blanquear dinero que provenía del tráfico de drogas, la prostitución forzada y cosas peores. Porque cada día que trabajaba para ellos, perdía un poco más de mi alma. Se detuvo en un semáforo en rojo y finalmente lo miró. Y porque Marcos me mostró que todavía era posible ser una buena persona, que todavía podía elegir hacer lo correcto. El semáforo cambió a verde y Elena continuó conduciendo.
Pedro sintió una extraña mezcla de emociones. Admiración por el valor de Elena, dolor por la situación de Marcos, y algo más. Algo que no se atrevía a analizar demasiado profundamente. Después de 20 minutos de conducción, Elena se detuvo frente a un edificio de apartamentos modesto en el distrito de Carabanchel. Hemos llegado. Subieron hasta el tercer piso, donde Elena abrió la puerta de un apartamento pequeño pero acogedor. Pedro notó inmediatamente que el lugar estaba preparado para una evacuación rápida, una maleta medio empacada junto a la puerta, documentos organizados en carpetas, dinero en efectivo sobre la mesa. ¿Planeas irte?, preguntó Pedro. Tengo que hacerlo. Cada día que permanezco aquí es un día más que los custodios tienen para encontrarme. Elena encendió su ordenador portátil. Pero antes de irme, quiero asegurarme de que tengas toda la información necesaria para encontrar a Marcos. Elena insertó una memoria USB en su ordenador y comenzó a mostrarle archivos a Pedro. Durante las siguientes 2 horas, Pedro vio evidencia de una conspiración que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Los custodios no eran solo una organización criminal, eran una red de poder que incluía políticos de alto nivel, empresarios multinacionales, jueces, policías y periodistas influyentes. Mira esto, Elena señaló hacia la pantalla. Esta es la cuenta bancaria principal donde se depositan todos los fondos antes de ser distribuidos. Y estas son las transacciones de las últimas semanas. Pedro estudió los números. Cantidades astronómicas de dinero moviéndose entre cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma y fundaciones benéficas que claramente no lo eran. ¿Marcos tenía acceso a toda esta información? Sí, y más. Había conseguido infiltrarse en sus comunicaciones internas. Sabía cuándo y dónde se reunían, quiénes eran los líderes principales, incluso tenía grabaciones de conversaciones comprometedoras. Pedro sintió una mezcla de orgullo y terror por su amigo. Marcos había descubierto algo increíble, pero también se había metido en un peligro mortal. Elena, necesito que me digas todo lo que sabes sobre lo que pasó esa noche. Cada detalle, por pequeño que sea. Elena se levantó y fue hacia la ventana, observando la calle para asegurarse de que nadie los había seguido. Marcos y yo íbamos a encontrarnos a las 10 de la noche en el Hotel Palace. Habíamos reservado una suite bajo nombres falsos. No era solo por seguridad, también queríamos tener una noche juntos, lejos de todo esto. Elena se giró hacia Pedro, y él pudo ver lágrimas en sus ojos. Pero a las 8 recibí una llamada de emergencia de mi superior en los custodios. Me dijeron que habían interceptado comunicaciones entre Marcos y agentes enemigos y que había sido neutralizado. ¿Agentes enemigos? Es como llaman a cualquiera que amenace sus operaciones. Periodistas, policías honestos, políticos que no están bajo su control. Cualquiera. Pedro se acercó a Elena y puso una mano suavemente sobre su hombro. Elena, ¿hay alguna posibilidad de que Marcos siga vivo? Elena se giró para mirarlo directamente. Estaban muy cerca ahora, y Pedro pudo oler su perfume suave, ver las pequeñas pecas doradas en sus mejillas. Hay una posibilidad. Los custodios a veces mantienen vivos a ciertos individuos si creen que pueden extraer información valiosa de ellos. Marcos sabía mucho, Pedro. Mucho más de lo que ellos creen que sabía. ¿Dónde lo tendrían? Tienen varias ubicaciones seguras. Pero hay una en particular. Elena se dirigió de nuevo al ordenador y abrió un mapa. Aquí, a las afueras de Madrid. Es una finca antigua que oficialmente pertenece a una empresa de importación, pero en realidad es donde llevan a cabo sus operaciones más sensibles. Pedro memorizó la ubicación. Voy a ir allí. Pedro, no. Es un suicidio. Ese lugar está vigilado las 24 horas. Tienen sistemas de seguridad militares y guardias armados. Elena lo tomó del brazo. Si realmente quieres ayudar a Marcos, la única manera es exponiendo toda la información públicamente. Hacer tanto ruido que no puedan silenciarlo. Pedro sabía que Elena tenía razón lógicamente, pero la lógica no podía competir con la desesperación que sentía por su amigo. No puedo abandonarlo, Elena. Si hay la más mínima posibilidad de que esté vivo. Elena lo estudió durante un largo momento, y Pedro pudo ver el conflicto en sus ojos. Finalmente, suspiró profundamente. Está bien. Si insistes en intentarlo, al menos hazlo inteligentemente. Yo conozco esa finca. Sé cómo entrar y salir sin ser detectado.
Hay un túnel de mantenimiento que... No. Pedro la interrumpió. No voy a ponerte en más peligro del que ya estás. Ya has hecho suficiente. Pedro, Marcos no es solo tu amigo. Yo también lo amo. Elena pronunció las palabras con dificultad, como si fuera la primera vez que las dijera en voz alta. No puedo quedarme aquí esperando mientras tú arriesgas tu vida solo. Pedro sintió algo extraño en el estómago al escuchar a Elena confesar su amor por Marcos. No era celos exactamente, pero tampoco podía negar que había desarrollado sentimientos por esta mujer extraordinaria en las pocas horas que la conocía. Elena. No digas nada, Pedro. Sé que es complicado. Sé que tú también sientes algo, y sé que no está bien teniendo en cuenta las circunstancias. Pero los sentimientos no siempre obedecen a la lógica. Pedro se acercó más a Elena. Podías sentir el calor de su cuerpo, ver cómo su pecho subía y bajaba con la respiración acelerada. Tienes razón. No está bien. Pero tampoco puedo negarlo. Elena levantó la mano y tocó suavemente la mejilla de Pedro. Encontremos a Marcos primero. Después podremos pensar en todo lo demás. Pedro asintió, aunque sabía que las cosas nunca volverían a ser simples entre ellos. Habían cruzado una línea invisible, y no había manera de volver atrás. Pasaron el resto de la noche planificando su infiltración en la finca. Elena dibujó mapas detallados, explicó los horarios de los guardias, identificó los puntos ciegos en el sistema de seguridad. A medida que amanecía, tenían un plan que, aunque arriesgado, tenía posibilidades de éxito. Una cosa más, Pedro. Elena cerró el ordenador y lo miró seriamente. Si algo sale mal, si nos capturan o si no logramos salir, quiero que sepas que estos han sido los días más importantes de mi vida. Por primera vez en años, he sentido que estaba haciendo algo que valía la pena. Pedro tomó las manos de Elena entre las suyas. No va a pasar nada malo, Elena. Vamos a encontrar a Marcos, vamos a exponer a los custodios, y después veremos qué pasa entre nosotros. Elena sonrió por primera vez desde que la había conocido, una sonrisa triste pero hermosa que iluminó todo su rostro. Después. Sí, veremos qué pasa después. El sol comenzaba a aparecer por el horizonte cuando finalmente se permitieron descansar unas pocas horas. Elena se acostó en el sofá y Pedro en el suelo, con una manta. Aunque estaban físicamente cerca, ambos mantenían una distancia emocional cuidadosa, conscientes de la complejidad de sus sentimientos y la lealtad que ambos sentían hacia Marcos. Pedro se quedó despierto mucho tiempo después de que Elena se durmiera, observando su rostro tranquilo a la luz tenue de la mañana. Se preguntaba si Marcos estaría vivo, si lograrían encontrarlo, y qué pasaría con Elena y él una vez que todo terminara. Una cosa era segura, sus vidas habían cambiado para siempre. El Pedro Alonso que había contestado esa llamada telefónica la noche anterior ya no existía. En su lugar había un hombre dispuesto a arriesgar todo por la verdad, por la amistad, y quizás, por el amor. Mientras el sol se alzaba completamente sobre Madrid, Pedro finalmente cerró los ojos, sin saber que esa sería la última mañana tranquila que tendría en mucho tiempo. Los custodios ya habían puesto en marcha su propio plan, y la cacería había comenzado oficialmente. En algún lugar de la ciudad, en una habitación oscura y sin ventanas, Marcos Vega luchaba contra las ataduras que lo mantenían prisionero, preguntándose si Pedro había recibido su mensaje oculto y si Elena había logrado escapar. No sabía que sus dos personas más queridas estaban ahora trabajando juntas, ni que ambas estaban enamorándose no solo de la causa, sino también el uno del otro. La trama se había puesto en movimiento, y no había manera de detenerla. El primer capítulo de su historia había terminado, pero Pedro Alonso tenía la sensación de que lo peor estaba aún por llegar. Pedro se despertó sobresaltado por el sonido de un teléfono móvil. Elena estaba junto a la ventana, hablando en susurros. Sí, lo entiendo. No he visto nada sospechoso. De acuerdo, mantendré los ojos abiertos. Elena colgó y se giró hacia Pedro, que ya se había incorporado y la observaba con preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó Pedro, notando la tensión en el rostro de Elena. Era mi contacto dentro de los custodios. Oficialmente sigo siendo una empleada en licencia médica, así que todavía tengo acceso a cierta información. Pedro, hay noticias sobre Marcos. Pedro sintió cómo se le aceleraba el corazón. ¿Está vivo? Sí, pero lo han trasladado.
Ya no está en la finca de las afueras. Lo han llevado a una instalación submarina en la costa de Santander. Es su centro de operaciones más secreto, Pedro. Ahí es donde llevan a los prisioneros de máximo valor cuando necesitan información específica. Pedro se puso de pie de un salto. ¿Interrogatorios? ¿Lo están torturando? Elena bajó la mirada. Es probable. Marcos sabía demasiado, y ellos necesitan saber exactamente qué información compartió y con quién. Pedro comenzó a caminar de un lado al otro del pequeño apartamento. Entonces tenemos que ir a Santander. Tenemos que sacarlo de ahí. Pedro, escúchame. Elena se puso frente a él, tomándolo por los hombros. Esa instalación es impenetrable. Está construida dentro de un complejo de cuevas naturales bajo el agua. Solo se puede acceder por submarino o por un túnel subterráneo vigilado por ejércitos privados. No me importa lo difícil que sea. No voy a abandonar a Marcos. Elena lo estudió durante un largo momento, viendo la determinación inquebrantable en sus ojos. Finalmente, suspiró. Hay una manera. Pero requiere que hagas algo que podría destruir tu vida para siempre. Dime. Mi contacto me dijo que los custodios están planeando reclutar a un nuevo periodista para su red de información. Alguien respetado, con acceso a fuentes gubernamentales. Pedro, tú encajas perfectamente en el perfil que buscan. Pedro entendió inmediatamente lo que Elena estaba sugiriendo. ¿Quieres que me infiltre haciéndome pasar por un periodista corrupto dispuesto a trabajar para ellos? Es la única manera de acercarte lo suficiente a Marcos. Una vez dentro, podrías encontrar una oportunidad de liberarlo. Pedro consideró la propuesta. Era arriesgado hasta el punto de la locura, pero era también la única esperanza real que tenían. ¿Cómo funcionaría? Elena fue hacia su ordenador y comenzó a teclear rápidamente. Mi contacto puede hacer que llegue una oferta a tu oficina este mismo día. Una reunión con un empresario influyente interesado en establecer una relación mutuamente beneficiosa contigo. Si aceptas, te llevarán directamente al corazón de la organización. Y una vez dentro, ¿cómo encontraré a Marcos? Ahí es donde yo entro. Elena se giró para mirarlo. Voy a regresar a mi trabajo. Les diré que me he recuperado de mi crisis nerviosa y que estoy lista para volver. Una vez dentro, podré ayudarte a navegar por sus instalaciones y localizar exactamente dónde tienen a Marcos. Pedro se acercó a Elena. Es demasiado peligroso para ti. Si sospechan algo. Pedro, ya estoy muerta de todas formas. Elena tomó las manos de Pedro entre las suyas. Si no hago esto, pasaré el resto de mi vida huyendo. Al menos así tengo la oportunidad de hacer algo bueno antes de que me capturen. Pedro miró profundamente a los ojos de Elena. En las últimas 24 horas, esta mujer extraordinaria se había convertido en algo mucho más importante para él de lo que quería admitir. Elena, yo. No digas nada ahora, Pedro. Elena se acercó más a él, hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Sabemos que esto podría ser la última vez que nos veamos. Sabemos que ambos podríamos morir en los próximos días. Y sabemos que lo que sentimos el uno por el otro es complicado y quizás está mal. Elena. Pero también sabemos que es real, Pedro. Lo que está pasando entre nosotros es real. Antes de que Pedro pudiera responder, Elena se acercó y lo besó. Fue un beso cargado de desesperación, de miedo, de la urgencia de dos personas que saben que podrían no tener otra oportunidad. Pedro correspondió el beso, sintiendo cómo todas sus defensas se desmoronaban. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Marcos, murmuró Pedro, sintiéndose culpable por el momento de pasión. Marcos nos perdone a ambos. Elena tocó suavemente la mejilla de Pedro. Pero él sabría que a veces el corazón no obedece a la lógica. Pedro asintió, aunque el sentimiento de culpa seguía atormentándolo. Vamos a salvarlo, Elena. Y después veremos qué pasa con nosotros. Elena sonrió tristemente. Después. A las 2 de la tarde, Pedro recibió una llamada en su oficina. Señor Alonso, habla la secretaria del señor Rodríguez, director de Inversiones Mediterráneas. Mi jefe estaría interesado en conocerlo para discutir una propuesta de colaboración mutua. ¿Tendría tiempo para una reunión esta tarde, Pedro sintió cómo se le secaba la boca. Era la señal que habían estado esperando. Por supuesto. ¿Dónde y a qué hora?
En nuestras oficinas en la Torre Picasso, piso 45. ¿Le va bien a las 5? Perfecto. Allí estaré. A las 4:30, Pedro llegó a la Torre Picasso vestido con su mejor traje. El piso 45 albergaba unas oficinas elegantes con vistas espectaculares de Madrid. La recepcionista lo guió hasta una sala de conferencias donde lo esperaba un hombre de unos 50 años, calvo, con ojos fríos. Señor Alonso, un placer conocerlo. Soy Antonio Rodríguez. El hombre extendió su mano. He seguido su trabajo durante años. Muy impresionante. Gracias, señor Rodríguez. Su llamada me intrigó. No estoy familiarizado con inversiones mediterráneas. Somos una empresa discreta, señor Alonso. Nos dedicamos a facilitar ciertas transacciones para clientes que valoran la privacidad. Rodríguez gesticuló para que Pedro se sentara. Hemos notado que usted tiene acceso a información muy valiosa. Información sobre políticas gubernamentales, decisiones judiciales, movimientos en los mercados financieros. Pedro asintió, tratando de parecer interesado. Mi trabajo me da acceso a cierta información privilegiada, es cierto. Nos gustaría establecer una relación de beneficio mutuo, señor Alonso. A cambio de cierta orientación sobre temas específicos, estaríamos dispuestos a ofrecerle una compensación muy generosa. ¿Qué tipo de compensación estamos discutiendo? Para empezar, 50.000 euros al mes. Con bonificaciones adicionales por información particularmente valiosa. Pedro se las arregló para parecer impresionado, aunque por dentro se sentía asqueado. Es una suma considerable. ¿Cuáles serían mis obligaciones específicas? Principalmente, mantenernos informados sobre ciertos desarrollos políticos y económicos. Ocasionalmente, podríamos pedirle que publique artículos con cierto enfoque particular. Entiendo. ¿Y si acepto, cuándo empezaríamos? Rodríguez sonrió, y Pedro notó que había algo depredador en esa sonrisa. Inmediatamente. De hecho, nos gustaría invitarlo a conocer algunas de nuestras instalaciones. Tenemos una reunión importante mañana en nuestro centro de operaciones en Santander. ¿Podría acompañarnos? Pedro sintió una oleada de adrenalina. Era exactamente lo que había esperado. Santander. ¿Sería un viaje de un día? Posiblemente 2 días. Tenemos instalaciones muy especiales allí que nos gustaría mostrarle. Suena fascinante. Acepto. Pedro salió del edificio sintiéndose como si hubiera cruzado un punto de no retorno. Había aceptado trabajar para los custodios, y mañana estaría en el mismo lugar donde tenían prisionero a Marcos. Esa noche, Pedro apenas durmió. A las 5:30 de la mañana, estaba vestido y esperando cuando un Mercedes negro se detuvo frente a su edificio. Durante las 4 horas de viaje a Santander, Pedro observó el paisaje español pasar por la ventana, pero su mente estaba completamente concentrada en Marcos. Llegaron a un complejo de edificios que parecían almacenes ordinarios, pero Pedro notó inmediatamente las medidas de seguridad extraordinarias: cercas altas con alambre de púas, cámaras de seguridad cada pocos metros, guardias armados en puntos estratégicos. En la recepción, una mujer le entregó una tarjeta de identificación temporal. Señor Alonso, bienvenido a nuestro centro de operaciones de Santander. Su tarjeta le dará acceso a las áreas autorizadas para su nivel de seguridad. Pedro examinó su tarjeta. Tenía el texto invitado, nivel 2 impreso en letras rojas. La reunión de la tarde resultó ser una presentación sobre oportunidades de inversión en mercados emergentes, que Pedro entendió que era código para blanqueo de dinero a gran escala. Estudió cuidadosamente a los otros asistentes, dándose cuenta de que estaba en una habitación llena de criminales sofisticados. Al terminar la reunión, Pedro fue abordado por una mujer que no había visto antes. Señor Alonso, soy Clara Méndez, directora de Operaciones Especiales. Me preguntaba si le gustaría hacer un recorrido por nuestras instalaciones. Pedro sintió que su pulso se aceleraba. Me encantaría, señora Méndez. Clara lo guió por los pasillos del complejo, explicándole las diferentes operaciones. Pedro memorizó cuidadosamente la distribución del edificio, y notó que había una escalera que bajaba a lo que parecía ser un nivel subterráneo, bloqueada por una puerta de seguridad. Esa noche, durante la cena, Pedro finalmente vio a Elena. Estaba sentada al otro lado de la habitación, vestida con un traje de negocios conservador.
Sus ojos se encontraron brevemente, y Elena hizo un gesto casi imperceptible hacia la puerta de salida. Se encontraron en un pasillo poco iluminado cerca de los baños. ¿Has visto algo?, susurró Elena. Hay un nivel subterráneo. Estoy seguro de que ahí es donde tienen a Marcos. Tienes razón. He podido acceder a algunos archivos. Marcos está en la celda B7, 2 niveles bajo tierra. Elena miró a su alrededor nerviosamente. Pedro, no tenemos mucho tiempo. Mañana por la noche van a trasladarlo nuevamente. Esta es nuestra única oportunidad. ¿Cómo podemos llegar hasta allí? Yo tengo acceso al nivel subterráneo. Puedo llevarte, pero tendremos que hacerlo después de medianoche cuando hay menos guardias. Pedro asintió. ¿Qué pasa después de que lo encontremos? Hay un túnel de escape que lleva directamente al mar. Si podemos llegar hasta allí, hay un bote esperando. Elena tomó la mano de Pedro brevemente. Tengo un contacto externo que está coordinando nuestra escape. ¿Quién es tu contacto? Elena dudó por un momento. Es alguien de dentro de la organización. Alguien que ha estado trabajando para exponerlos desde hace años. Pedro miró su reloj. Nos vemos a medianoche. ¿Dónde? En la escalera principal. A medianoche exactamente, Pedro salió de su habitación. Elena ya estaba allí, vestida completamente de negro. ¿Listo?, susurró. Listo. Elena usó su tarjeta de acceso para abrir la puerta del nivel subterráneo. Bajaron silenciosamente hasta llegar a un pasillo largo y mal iluminado. Por aquí, Elena lo guió hacia la izquierda. Las celdas están al fondo del pasillo. Pedro notó que las paredes estaban hechas de cemento sólido. Era como si estuvieran en un búnker completamente aislado del mundo exterior. Elena se detuvo y consultó un pequeño mapa. La celda B7 está por allí, señaló hacia la derecha. Pero primero necesitamos deshacernos del guardia. Pedro notó una pequeña oficina iluminada donde un hombre en uniforme estaba sentado leyendo una revista. Voy a distraerlo. Tú ve directamente a la celda B7. Elena le entregó una llave pequeña y plateada. Pedro aprovechó la distracción para avanzar rápidamente por el corredor hacia las celdas. Pasó frente a varias puertas de metal hasta que llegó a una que tenía B7 pintado en números blancos. Pedro miró por la pequeña ventana, y sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Allí, sentado en un catre estrecho, estaba Marcos. Su amigo se veía demacrado y había perdido mucho peso, pero estaba vivo. Pedro insertó la llave silenciosamente y abrió la puerta. Marcos levantó la vista, y por un momento no pareció reconocer a Pedro. Luego sus ojos se llenaron de incredulidad. Pedro, susurró Marcos con voz ronca. ¿Eres real? Pedro se acercó rápidamente y abrazó a su amigo. Soy real, hermano. He venido a sacarte de aquí. No puedo creer que estés aquí. ¿Cómo me encontraste? Elena me ayudó. Elena Ruiz. Marcos se separó de Pedro con una expresión extraña. ¿Elena está aquí? Sí, está esperando afuera. Tenemos que irnos ahora. Salieron de la celda, pero cuando estaban a mitad del camino, escucharon el sonido de una alarma. «Nos han descubierto», exclamó Pedro. Elena apareció corriendo. El guardia activó una alarma silenciosa. «Tenemos que llegar al túnel ahora». Los tres comenzaron a correr por el pasillo. Marcos, a pesar de su debilidad, logró mantener el ritmo. Por aquí. Elena los guió hacia una puerta. El túnel está detrás de esta puerta. Elena usó su tarjeta de acceso, pero la puerta no se abrió. «Han desactivado mi acceso», gritó Elena. De repente, la puerta se abrió desde el otro lado. Un hombre de mediana edad apareció en el umbral. «Rápido, entren», gritó el hombre. «Es mi contacto». «Corran», gritó Elena. Los tres se lanzaron hacia el túnel justo cuando los guardias aparecieron detrás de ellos. «Síganme», gritó el hombre misterioso. «Soy Miguel Vega, el hermano de Marcos». Corrieron por el túnel hasta llegar a una escalera que subía hacia una abertura. Emergieron en una cueva natural que daba al mar Cantábrico. Un pequeño bote los esperaba. Miguel encendió el motor y se dirigieron mar adentro. Pedro miró hacia atrás y pudo ver luces parpadeando en el complejo. Habían logrado escapar, pero sabía que esto era solo el comienzo. Durante el viaje, Miguel les explicó que había sido un agente encubierto durante años, trabajando para exponer a los custodios desde dentro.
Llegaron a una cabaña aislada en los acantilados de Asturias. Una vez a salvo, Pedro notó cómo Marcos observaba la cercanía entre él y Elena. Su amigo había comenzado a entender que algo había cambiado entre ellos durante su ausencia. Marcos, dijo Pedro finalmente, hay algo que necesitas saber. Marcos lo miró con una expresión que mezclaba dolor y comprensión. Ya lo sé, Pedro. Lo veo en cómo la miras. Y en cómo ella te mira a ti. Elena se acercó a ambos hombres. Marcos, lo siento. No era nuestra intención. Lo sé, interrumpió Marcos. Y aunque duele, entiendo que estas situaciones extremas crean vínculos que no se pueden planificar. Pedro se sintió destrozado por la nobleza de su amigo. Marcos, nuestra amistad. Nuestra amistad ha cambiado, Pedro. Pero eso no significa que haya terminado. Solo significa que todos tendremos que encontrar una nueva manera de vivir con las decisiones que hemos tomado. Miguel intervino. Ahora tenemos un problema más grande. Los custodios no van a parar hasta encontrarnos. Necesitamos un plan para exponerlos definitivamente antes de que nos alcancen. Pedro miró a Elena, luego a Marcos, luego a Miguel. Sabía que el capítulo más peligroso de su historia estaba a punto de comenzar. El segundo capítulo había terminado, pero las consecuencias de sus acciones los perseguirían para siempre. El amanecer en los acantilados de Asturias era hermoso y cruel a la vez. Las gaviotas gritaban sobre el mar mientras el sol naciente teñía las aguas de un dorado sangriento que parecía presagiar lo que estaba por venir. Pedro se encontró despierto antes que los demás, de pie en la pequeña terraza de la cabaña, observando el horizonte infinito y pensando en las decisiones imposibles que todos tendrían que tomar muy pronto. Los eventos de las últimas 48 horas se sentían como una pesadilla de la cual no podía despertar. Había rescatado a su mejor amigo, había traicionado su confianza enamorándose de la mujer que Marcos amaba, y ahora todos estaban huyendo de una organización que tenía el poder de hacer desaparecer continentes enteros si fuera necesario. Elena salió a la terraza, envuelta en una manta gruesa, y se colocó junto a él sin decir palabra. Durante varios minutos, simplemente observaron juntos el amanecer, ambos conscientes de que este podría ser uno de los últimos momentos de paz que compartirían. ¿En qué piensas?, preguntó Elena finalmente, su voz apenas un susurro arrastrado por la brisa marina. En que hace una semana mi mayor preocupación era terminar un artículo sobre corrupción municipal. Pedro sonrió amargamente. Ahora estoy enamorado de la mujer de mi mejor amigo y huyendo de asesinos internacionales. Elena se acercó más a él, hasta que sus hombros se tocaron. Pedro, hay algo que necesitas saber antes de que todo esto termine. Algo que podría cambiar cómo ves toda esta situación. Pedro se giró para mirarla, notando la seriedad absoluta en su expresión. ¿Qué es? Marcos y yo. Nunca fuimos realmente una pareja romántica en el sentido tradicional. Elena bajó la mirada. Nos conocimos hace 2 meses cuando él me contactó para obtener información sobre los custodios. Al principio fue puramente profesional, pero después desarrollamos sentimientos el uno por el otro. Pedro sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros, pero inmediatamente lo reemplazó una confusión profunda. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que Marcos y yo nos besamos una vez. Una sola vez. Hablamos sobre nuestros sentimientos, sobre un posible futuro juntos, pero nunca consumamos nada. Él desapareció antes de que pudiéramos explorar realmente lo que había entre nosotros. Pedro procesó esta información, sintiendo cómo todo su mundo se reorganizaba nuevamente. Elena, ¿por qué me dices esto ahora? Porque necesitas entender que lo que sientes por mí, lo que yo siento por ti, no es una traición tan terrible como crees. Marcos y yo teníamos una conexión, sí, pero tú y yo. Lo que hemos vivido juntos, lo que hemos arriesgado juntos. Eso es real en una manera que trasciende las circunstancias. Antes de que Pedro pudiera responder, escucharon pasos detrás de ellos. Marcos había salido a la terraza, vestido con ropa que Miguel le había conseguido. Se veía mejor después de una noche de descanso, pero aún llevaba las marcas físicas y emocionales de su cautiverio. Buenos días, dijo Marcos, su voz cuidadosamente neutral. Espero no estar interrumpiendo algo importante. Pedro y Elena se separaron instintivamente, pero Marcos había notado la intimidad del momento. Marcos, comenzó Pedro, necesitamos hablar. Los tres.
Sí, creo que sí. Marcos se acercó a la barandilla y miró hacia el mar. Elena me contó anoche lo que pasó entre ustedes mientras yo estaba ausente. No voy a mentir y decir que no duele, pero tampoco voy a fingir sorpresa. Elena se acercó a Marcos. Marcos, lo siento profundamente. Nunca quisimos. Lo sé. Marcos la interrumpió gentilmente. Y también sé que en circunstancias extremas, el corazón no siempre obedece a la lógica o a las expectativas previas. Pedro sintió una admiración renovada por su amigo. Incluso después de todo lo que había sufrido, Marcos mantenía su nobleza característica. Marcos, nuestra amistad ha cambiado, Pedro. Para siempre. Marcos se giró para mirarlos a ambos. Pero eso no significa que haya terminado. Solo significa que tendremos que redefinir qué significa para nosotros a partir de ahora. Miguel apareció en la puerta de la terraza, interrumpiendo el momento tenso. Su expresión era grave. Perdonen la interrupción, pero tenemos un problema urgente. Acabo de recibir inteligencia de que los custodios han localizado esta ubicación. Tenemos aproximadamente 6 horas antes de que lleguen con una fuerza de asalto completa. Pedro sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Tienen recursos ilimitados y contactos en todos los niveles del gobierno. Era solo cuestión de tiempo. Miguel entró completamente a la terraza. Pero hay algo más. Mi organización ha decidido proceder con la operación de exposición masiva que discutimos. Van a hacer públicos todos los archivos sobre los custodios en exactamente 12 horas. Elena palideció. ¿Eso incluye información sobre nosotros? Sí. Una vez que se haga público, ustedes tres se convertirán en las personas más buscadas de Europa. Los custodios moverán cielo y tierra para silenciarlos antes de que puedan testificar. Marcos se enderezó, y Pedro pudo ver que algo del antiguo fuego había vuelto a sus ojos. Entonces tenemos que actuar ahora. No podemos simplemente huir por el resto de nuestras vidas. ¿Qué propones? Preguntó Pedro. Propongo que vayamos directamente a la fuente. Marcos miró a Miguel. Tu organización va a exponer a los custodios públicamente, ¿correcto? Bien. Pero eso no va a ser suficiente. Necesitamos algo que garantice que no puedan recuperarse de esta exposición. Miguel frunció el ceño. ¿Qué tienes en mente? Necesitamos capturar a su líder supremo. El hombre que está detrás de toda la organización. Si tenemos evidencia directa de él admitiendo sus crímenes, los custodios no podrán sobrevivir al escándalo. Elena negó con la cabeza vigorosamente. Marcos, eso es imposible. Nadie sabe quién es realmente el líder supremo. La organización está estructurada en células completamente compartimentalizadas. Yo sé quién es. La voz de Marcos era firme y segura. Durante mi cautiverio, durante los interrogatorios más intensos, él vino personalmente a verme. Quería asegurarse de que yo entendiera la magnitud de lo que había descubierto. Pedro sintió una onda de shock. ¿Viste al líder de los custodios en persona? Sí. Se llama Alejandro Vázquez. Es un empresario respetado, filántropo público, tiene conexiones directas con la Casa Real. Nadie sospecharía jamás de él. Marcos apretó los puños. Pero es él quien ordena las torturas, las desapariciones, los asesinatos. Es él quien ha convertido el crimen en una industria internacional. Miguel se quedó en silencio durante un largo momento, procesando esta información. Si realmente sabes quién es, esto cambia todo. Mi organización ha estado buscando identificar al líder durante años. Puedo identificarlo, puedo testificar contra él, pero necesito algo más que mi palabra. Necesito evidencia concreta. Marcos miró hacia el horizonte. Y creo que sé cómo conseguirla. Elena se acercó más al grupo. ¿Cómo? Vázquez está obsesionado con el control personal. Nunca delega las decisiones más importantes. Eso significa que él personalmente va a querer supervisar nuestra captura. Marcos se giró hacia Miguel. Si tu organización puede hacer que parezca que nos han localizado en un lugar específico, Vázquez vendrá en persona para asegurarse de que seamos procesados correctamente. Pedro comenzó a entender hacia dónde se dirigía el plan de Marcos. ¿Quieres usar a nosotros mismos como cebo? Exactamente. Pero no será una trampa ciega. Tendremos que planificarlo cuidadosamente, con múltiples rutas de escape y con evidencia siendo transmitida en tiempo real a organizaciones de medios internacionales.
Miguel se cruzó de brazos. Es extremadamente arriesgado. Si algo sale mal, ustedes tres morirán de maneras muy desagradables. Y si no hacemos nada, moriremos de todas formas, pero después de años de huir y escondernos. Marcos miró a Pedro y Elena. Al menos esta manera tenemos la oportunidad de terminar con los custodios para siempre. Pedro estudió los rostros de sus compañeros. Elena parecía aterrorizada pero determinada. Marcos tenía la expresión de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. Miguel parecía estar calculando probabilidades mentalmente. Hay algo más que necesitan considerar, dijo Miguel finalmente. Si procedemos con este plan, es muy probable que no todos sobrevivamos. Vázquez no va a venir solo, y no va a subestimar la amenaza que representamos. Elena tomó la mano de Pedro, y la mano de Marcos al mismo tiempo. Entonces tengamos una conversación honesta sobre lo que realmente importa aquí. Los cuatro se sentaron en las sillas de madera de la terraza, formando un círculo pequeño e íntimo mientras el sol continuaba subiendo sobre el mar. Marcos, comenzó Elena, necesito que sepas que lo que Pedro y yo sentimos el uno por el otro no disminuye en absoluto lo que yo sentía por ti. Fueron circunstancias extraordinarias que crearon conexiones extraordinarias. Marcos asintió lentamente. Elena, he tenido mucho tiempo para pensar mientras estaba en esa celda. Tiempo para pensar sobre el amor, sobre la amistad, sobre lo que realmente significa ser fiel a alguien. Y me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Preguntó Pedro. Me di cuenta de que el amor real no es posesivo. El amor real quiere la felicidad de la otra persona, incluso si esa felicidad no te incluye a ti. Marcos miró directamente a Elena. Elena, si Pedro te hace feliz, si encontraste con él algo que no pudiste encontrar conmigo, entonces mi amor por ti me obliga a estar feliz por ustedes. Elena comenzó a llorar silenciosamente. Marcos. Pero Pedro, Marcos se giró hacia su amigo, necesito que entiendas algo también. Nuestra amistad nunca va a ser la misma. No porque te odie, sino porque cada vez que te vea, recordaré lo que perdí. Y no sé si soy lo suficientemente fuerte para lidiar con eso constantemente. Pedro sintió como si le hubieran clavado una daga en el corazón. ¿Estás diciendo que nuestra amistad ha terminado? Estoy diciendo que si sobrevivimos a lo que viene, vamos a tener que encontrar una nueva manera de ser amigos. Una manera que respete lo que ha cambiado entre nosotros. Miguel carraspeó suavemente. Con todo respeto por este momento emocional, tenemos decisiones prácticas que tomar. ¿Vamos a proceder con el plan de usar a ustedes como cebo para atraer a Vázquez? Los tres se miraron entre sí durante un largo momento. Sí, dijo Marcos finalmente. Sí, añadió Pedro. Elena tardó más en responder, pero finalmente asintió. Sí, pero con condiciones. ¿Cuáles? Preguntó Miguel. Si algo me pasa, si no sobrevivo a esto, quiero que Pedro y Marcos sepan que los amo a ambos. De maneras diferentes, pero con igual intensidad. Elena se secó las lágrimas. Y quiero que prometan que no van a dejar que mi muerte destruya lo que queda de su amistad. Pedro y Marcos se miraron y asintieron simultáneamente. Te lo prometo, dijeron al unísono. Miguel se puso de pie. Muy bien. Entonces tenemos 5 horas para preparar la trampa más peligrosa de nuestras vidas. Vamos a necesitar equipos de comunicación, armas, múltiples rutas de escape y un lugar que podamos controlar pero que parezca vulnerable. Pasaron las siguientes horas en preparación intensa. Miguel coordinó con su organización para establecer el sitio de la trampa en un almacén abandonado en las afueras de Santander. El lugar había sido modificado con cámaras ocultas, micrófonos direccionales, y múltiples salidas de emergencia. El plan era simple en teoría. Miguel haría llegar información a los custodios de que los fugitivos se estaban escondiendo en el almacén. Cuando Vázquez llegara con su equipo de seguridad, las cámaras ocultas capturarían todo lo que dijera e hiciera. Esta evidencia sería transmitida simultáneamente a docenas de organizaciones de medios y derechos humanos alrededor del mundo. Pero todos sabían que la ejecución sería infinitamente más complicada y peligrosa. A las 3 de la tarde, los cuatro llegaron al almacén. Era un edificio de cemento grande y frío, lleno de equipos industriales abandonados y cajas vacías. Miguel había colocado estratégicamente las cámaras y micrófonos en las últimas 24 horas.
Las transmisiones comenzarán automáticamente en cuanto Vázquez entre al edificio, explicó Miguel. Su voz será grabada y enviada inmediatamente a nuestros contactos externos. Pedro examinó las rutas de escape que Miguel había marcado en un mapa rudimentario. ¿Y si no podemos llegar a ninguna de las salidas? Entonces improvisamos. Y rezamos. Miguel verificó su equipo de comunicación. Según mi inteligencia, Vázquez debería llegar en aproximadamente una hora con un equipo de 12 hombres armados. Elena se acercó a una de las ventanas y observó el terreno circundante. Es un lugar perfecto para una emboscada. Demasiado perfecto. ¿Estás seguro de que no sospecharán? La información que filtré sugiere que ustedes están aquí porque están heridos y necesitan atención médica. Es plausible que eligieran un lugar que parece defensivo pero que en realidad es una trampa. Miguel consultó su reloj. 45 minutos. Marcos se sentó en una caja de madera y miró a sus compañeros. Antes de que lleguen, hay algo más que necesito decir. Todos se acercaron a él. Durante mi cautiverio, Vázquez me contó algo que me ha estado atormentando. Los custodios no son solo una organización criminal. Son parte de algo mucho más grande. Algo internacional que involucra gobiernos, corporaciones multinacionales, incluso organizaciones religiosas. Pedro sintió un escalofrío. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que incluso si exponemos y destruimos a los custodios, podríamos estar simplemente cortando una cabeza de una hidra. Pero también estoy diciendo que eso no puede detenernos. Tenemos que empezar en algún lugar. Elena se acercó a Marcos y tomó su mano. Marcos, pase lo que pase hoy, quiero que sepas que eres uno de los hombres más valientes que he conocido jamás. Marcos sonrió, y por primera vez en días, era una sonrisa genuina. Elena, quiero que sepas que si Pedro no existiera, habría luchado por ti hasta mi último aliento. Pero como él existe, y como ustedes se encontraron en circunstancias que ninguno de nosotros pudo controlar, voy a luchar para asegurarme de que tengan la oportunidad de ser felices juntos. Pedro se acercó a su amigo y le extendió la mano. Marcos, pase lo que pase, eres mi hermano. Siempre serás mi hermano. Marcos tomó la mano de Pedro y la estrechó firmemente. Y tú eres el mío, Pedro. Incluso si necesitamos tiempo para descubrir cómo ser hermanos en estas nuevas circunstancias. Miguel consultó su reloj nuevamente. 20 minutos. Todos a sus posiciones. Se dispersaron por el almacén según el plan. Pedro se escondió detrás de un montón de equipos industriales cerca de la entrada principal. Elena se posicionó cerca de la salida trasera. Marcos se colocó en una posición donde sería visible pero protegida. Miguel se escondió en un lugar desde donde podía monitorear todas las cámaras y comunicaciones. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. Pedro podía escuchar su propio corazón latiendo tan fuerte que temía que fuera audible para cualquiera que estuviera cerca. Finalmente, escucharon el sonido de vehículos aproximándose. Aquí vamos, susurró Miguel por el comunicador. 3 coches. Aproximadamente 12 hombres. Vázquez está en el segundo vehículo. Pedro observó por una grieta en el equipo industrial mientras hombres armados rodeaban el edificio. Eran profesionales, moviéndose con la precisión militar de soldados veteranos. La puerta principal se abrió lentamente, y un hombre alto y elegante entró al almacén. Incluso desde la distancia, Pedro pudo ver que irradiaba autoridad y poder. Este tenía que ser Alejandro Vázquez. Señor Vega, la voz de Vázquez resonó por todo el almacén. Sé que está aquí. Sé que puede escucharme. ¿Por qué no facilita las cosas para todos y sale voluntariamente? Marcos se movió ligeramente en su posición, pero no respondió. Vázquez continuó caminando por el almacén, seguido por 4 guardaespaldas armados. Señor Vega, admiro su tenacidad. Realmente. Pero ambos sabemos cómo va a terminar esto. La pregunta es si va a ser rápido y relativamente indoloro, o si va a ser educativo para usted y sus amigos. Pedro pudo ver que las cámaras estaban grabando todo. Muy bien, dijo Vázquez finalmente. Si prefiere hacer esto de la manera difícil. Vázquez hizo una señal a sus hombres, quienes inmediatamente comenzaron a buscar sistemáticamente por todo el almacén. En ese momento, todo comenzó a salir mal. Uno de los guardias descubrió la cámara oculta más cercana a la entrada. Señor. Esto es una trampa. Hay equipo de vigilancia por todas partes.
Vázquez se detuvo inmediatamente, su expresión cambiando de confianza a furia fría. Busquen a todos. Ahora. Y mátenlos en cuanto los encuentren. El tiroteo comenzó inmediatamente. Pedro escuchó disparos desde múltiples direcciones mientras se agachaba detrás de su cobertura. Elena. Marcos, gritó por el comunicador. El plan ha fracasado. Sálganse ahora. No puedo, respondió Elena. Hay 2 guardias bloqueando mi salida. Marcos. ¿Dónde estás? Gritó Pedro. Silencio. Pedro se asomó y vio que Marcos había sido rodeado por 3 guardias. Su amigo tenía las manos en alto, pero Pedro pudo ver sangre en su camisa. Vázquez se acercó a Marcos con una sonrisa cruel. Finalmente. Señor Vega, usted ha causado muchos problemas innecesarios. Y voy a causar muchos más, respondió Marcos desafiante. Vázquez sacó una pistola de su chaqueta. Me temo que no. En ese momento, Pedro tomó la decisión más importante de su vida. Salió de su escondite corriendo directamente hacia Vázquez. ¡Alto!, gritó Pedro. Soy Pedro Alonso. Soy el periodista que ha estado investigando a su organización. Si quiere información real, yo soy quien la tiene. Vázquez se giró hacia Pedro, momentáneamente distraído. Esa distracción fue suficiente para que Marcos se lanzara hacia uno de los guardias y tomara su arma. El tiroteo que siguió fue caótico y brutal. Pedro se lanzó detrás de una columna de cemento mientras las balas volaban por todas partes. Podía escuchar gritos, disparos, y el sonido de cristales rompiéndose. Cuando finalmente el ruido cesó, Pedro se asomó cuidadosamente. Marcos estaba en el suelo, inmóvil. Elena estaba arrodillada junto a él, presionando sus manos contra una herida en su pecho. Vázquez yacía muerto cerca de la entrada, aparentemente víctima de la confusión del tiroteo. Pedro corrió hacia sus amigos. «Marcos, Marcos, ¿puedes escucharme?» Marcos abrió los ojos lentamente y miró a Pedro. «¿Lo conseguimos? ¿Grabamos algo útil?» Miguel apareció desde su posición, sangrando de una herida en el brazo pero vivo. «Sí. Lo conseguimos todo». Vázquez confesó prácticamente todo antes de que se diera cuenta de la trampa. Marcos sonrió débilmente. «Bien». Miró a Elena, luego a Pedro. «Cuídense el uno al otro, ¿de acuerdo?» «Marcos, vas a estar bien», dijo Elena, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. «Vamos a conseguir ayuda médica. Vas a sobrevivir a esto». Marcos negó con la cabeza suavemente. «Elena, quiero que seas feliz. Pedro, quiero que la hagas feliz. Esa es mi última voluntad». «Marcos, no digas eso», suplicó Pedro. «Eres mi hermano. No puedo perderte». «No me estás perdiendo, Pedro. Solo me estás dejando ir a un lugar donde finalmente puedo descansar». Marcos apretó débilmente la mano de Pedro. «Prométeme que van a tener la vida que yo nunca pude tener». Pedro y Elena prometieron, llorando ambos mientras sostenían las manos de Marcos. Marcos Vega murió al atardecer, rodeado por las 2 personas que más amaba en el mundo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de exposición mediática, investigaciones internacionales y arrestos masivos. Los archivos sobre los custodios fueron publicados simultáneamente por cientos de organizaciones de medios alrededor del mundo. La grabación de Vázquez confesando sus crímenes se convirtió en evidencia central en docenas de casos judiciales. Los custodios, como organización, fueron completamente desmantelados. Cientos de sus miembros fueron arrestados. Miles de víctimas finalmente recibieron justicia. Pedro y Elena testificaron ante tribunales internacionales, contando su historia y la de Marcos ante el mundo entero. 6 meses después, Pedro se encontraba de pie en el cementerio donde habían enterrado a Marcos. Elena estaba junto a él, llevando un vestido negro sencillo y un ramo de flores blancas. «¿Crees que él aprobaría?», preguntó Elena, refiriéndose a su relación que había florecido en los meses posteriores a la muerte de Marcos. Pedro miró la lápida de su mejor amigo. «Creo que él habría querido que fuéramos felices. Creo que habría querido que encontráramos amor, incluso en medio de toda esta tragedia». Elena colocó las flores en la tumba. «Te amo, Marcos. Siempre te amaré. Pero también amo a Pedro, y voy a construir una vida con él. Una vida que honre tu memoria y tu sacrificio». Pedro puso su brazo alrededor de Elena. «Nos vamos a casar el próximo mes, hermano. Y vamos a nombrar a nuestro primer hijo como tú, para que tu nombre viva para siempre».
El viento sopló suavemente a través del cementerio, moviendo las hojas de los árboles en un susurro que casi parecía una bendición. Pedro Alonso había comenzado esta historia buscando a su amigo desaparecido. La había terminado encontrando el amor, la verdad, y el coraje para luchar contra las fuerzas más oscuras del mundo. Pero el precio había sido la vida del hombre que más amaba como hermano. Mientras se alejaban del cementerio, Pedro sabía que cargaría esa pérdida por el resto de su vida. Pero también sabía que Marcos habría querido que transformara ese dolor en algo hermoso. Y eso era exactamente lo que planeaba hacer. La historia de Pedro Alonso había terminado en tragedia, pero también en esperanza. Porque a veces, incluso en las historias más oscuras, el amor encuentra una manera de triunfar.